Buenos días. En este video vamos a hablar sobre la fisiología de la glándula tiroides. Para empezar, a manera de introducción vamos a hablar de su anatomía y su histología. Entonces, esta glándula tiene forma de mariposa y está desarrollada como una evaginación de la base de la faringe. Tiene dos lóbulos, que están conectados por un istmo, y a veces tiene un tercer lóbulo piramidal que sale de este istmo. En su histología podemos observar folículos que están rodeados por células epiteliales y que están llenos de coloide. Este coloide está conformado principalmente por tiroglobulina. También se pueden observar microvellosidades que están proyectadas en el coloide desde los vértices de los tirocitos. Por ejemplo, en la imagen se puede ver la histología de una glándula tiroides, en donde la parte amarilla representa el coloide y las células que se pueden observar nucleadas son los tirocitos. Al lado izquierdo se puede observar la histología de una glándula tiroides inactiva, en donde el folículo es grande, las células epiteliales que rodean al folículo son aplanadas y hay una gran cantidad de coloide. Del lado derecho se puede observar una glándula tiroides activa, en donde los folículos ahora son pequeños y las células son cúbicas o columnares. También se pueden observar unas pequeñas áreas de reabsorción que se llaman lagunas de reabsorción. Los tirocitos, como otras células glandulares, tienen un retículo endoplasmático prominente, tienen gránulos secretores y están sobre una lámina basal que los separa de los capilares. Los capilares están fenestrados para permitir el intercambio de sustancias. Ahora hablando de la formación y las secreciones de hormonas tiroideas, dentro de la química, la hormona primaria es la tiroxina o T4, en cantidades menores la triiodotironina o T3. Ambas, la T3 y la T4, son aminoácidos con yodo. Dentro de estas secreciones también hay una T3 inversa. Pasando a la homeostasis del yodo, en países desarrollados se consumen aproximadamente 500 microgramos por día de yodo, y para la tiroides el consumo diario es de aproximadamente 150 microgramos por día. El yodo, una vez consumido, va a tener procesos importantes en la tiroides y en los riñones principalmente. Del total de yodo consumido, 120 microgramos por día se van a aprovechar en la tiroides, 80 microgramos por día se van a excretar en forma de T3 y T4, y 40 microgramos por día van a acabar en el líquido extracelular. Una vez que la T3 y la T4 sean metabolizadas en el hígado, se van a obtener 60 microgramos de yodo por día que van a acabar en el líquido extracelular. Del yodo total también se van a perder 20 microgramos por día en las heces. Entonces, en total, van a entrar 500 más 40 más 60 o en total 600 microgramos por día de yodo al líquido extracelular. De estos, 20% va a ir a la tiroides y el 80% se va a excretar en la orina. Ahora, pasando al transporte de yodo por tirocitos, tenemos simportadores. Los simportadores son proteínas que van a transportar dos moléculas diferentes en una misma dirección. En este caso hay simportadores que transportan dos iones de sodio y uno de yodo. Entonces, los simportadores tienen un transporte activo secundario por sodio-potasio ATPasa. Un transporte activo secundario es un tipo de transporte en donde no se usa ATP directamente para obtener energía, sino que se usa la energía acumulada en el gradiente electroquímico generado por un transporte activo primario, en este caso el de sodio-potasio ATPasa. También sabemos que el NIS o el simportador de sodio-yodo va a ser regulado por la TSH, tanto en su expresión como en su retención. En su transporte, el yodo debe salir del tirocito para acceder al coloide, ya que es en el coloide en donde se van a encontrar los pasos iniciales para que ocurra una síntesis de la hormona tiroidea. Se cree que esto está mediado por un intercambiador de cloro-yodo, conocido como pendrina, que es una proteína. Teniendo en cuenta lo anterior, y que las glándulas salivales, la mucosa gástrica, la placenta, el cuerpo ciliar del ojo, el plexo coroideo, las glándulas mamarias y ciertos cánceres derivados de estos tejidos también expresan NIS y que pueden transportar yodo en contra de un gradiente de concentración, pero sin verse regulados por la TSH, es que se sabe que se puede usar la radioablación de células cancerosas que expresen NIS usando radioisótopos de yodo, o sea, isótopos de yodo radioactivos. Ahora hablemos de la síntesis y la excreción de la hormona tiroidea. La organificación. En la organificación, el yodo se oxida y se incorpora a los residuos de tirosina en la molécula de tiroglobulina en el coloide. Este diagrama lo pudimos ver en la imagen anterior. Para llevar a cabo estos procesos, como la oxidación o la reacción del yoduro con la tiroglobulina, se necesita una enzima, está mediado por una enzima. Esta enzima es la peroxidasa tiroidea. La tiroglobulina.
La tiroglobulina es una glucoproteína sintetizada por los tirocitos. Una vez que las hormonas tiroideas ya están formadas, se mantienen unidas a la tiroglobulina en el coloide, permitiendo así que el coloide actúe como un reservorio de hormonas tiroideas. Una vez que se requiere, el coloide se internaliza por endocitosis a los tirocitos y la tiroglobulina se degrada. Así las hormonas T4 y T3 se van a liberar al torrente sanguíneo. Los tirocitos, las células tiroideas en sí, van a tener 4 funciones principales: la de captar y transportar yodo, sintetizar y secretar tiroglobulina, fijar yodo a la tiroglobulina para la síntesis de hormonas y liberar hormonas tiroideas, algo importante en este tema. Ahora, en su distribución, en una tiroides normal, la composición de yodo es de 3% en forma de MID, monoyodotirosina, 33% en forma de DIT, diyodotirosina, y 35% en forma de T4 y 7% en forma de T3. La tiroides va a secretar 80 microgramos de T4, 4 microgramos de T3 y 2 microgramos de RT3 por día. Y durante el proceso de yodación, el primer producto va a ser la monoyodotirosina, o MID. Esta va a pasar a diyodotirosina, o DIT, donde 2 diyodotirosinas van a formar la T4, y la unión de una monoyodotirosina y una diyodotirosina es lo que forma la T3. En sí, la MID y la DIT no se van a secretar, pero el yodo que está en ellas sí se puede reutilizar, mediante un proceso llamado desyodación, y para eso va a ser importante una enzima, la desyodasa yodotirosínica. Esta va a desyodar MID y DIT para reutilizar el yodo. Cuando hay una deficiencia de esta desyodasa yodotirosínica, se puede presentar la excreción de MID y DIT en la orina, lo que puede causar síntomas de deficiencia de yodo. En su transporte, las hormonas tiroideas se van a unir principalmente a 3 proteínas plasmáticas: la albúmina, la transtiretina y la globulina transportadora de tiroxina. Entre estas, aunque la albúmina tenga más espacios de unión, la mayoría de T4 se va a unir a la TBG, o la globulina transportadora de tiroxina, debido a que tiene una mayor afinidad. Por otro lado, la T3 y la RT3 no se transportan tanto en comparación con la T4, esto debido a que la mayoría de ellas se van a formar de la desyodación de T4. En sus niveles plasmáticos, T4 presenta 8 microgramos por decilitro, T3 0.15 microgramos por decilitro aproximadamente. De estos, el 99.98% de T4 y el 99.8% de T3 están unidas a proteínas, lo que significa que el resto están libres. Las hormonas libres son las que tienen función fisiológica, o mejor dicho, las que tienen relevancia fisiológica. Debido a esto, es que las proteínas plasmáticas que permiten el transporte de estas hormonas representan también un gran reservorio de hormonas que pueden liberarse cuando sea necesario. Dentro de los niveles de hormonas tiroideas va a haber fluctuaciones, por ejemplo las fluctuaciones en el transporte, en donde un aumento en las proteínas transportadoras va a disminuir temporalmente las hormonas tiroideas libres. Y es temporalmente debido a que la regulación por TSH va a permitir que estos niveles de hormonas tiroideas vuelvan a aumentar. Cuando las proteínas transportadoras disminuyen, va a ocurrir el proceso inverso. Pero los pacientes en ambos casos van a seguir siendo eutiroideos, lo que significa que su glándula tiroides va a seguir funcionando con normalidad. También se pueden presentar fluctuaciones en la desyodación, por ejemplo durante la vida fetal, en donde se forma más RT3 y menos T3. Aún así, los niveles se van a regular o van a alcanzar los niveles de adulto alrededor de las 6 semanas. También se pueden presentar fluctuaciones gracias a diversos fármacos y a la deficiencia de selenio. Esto va a inhibir a las desyodasas, lo que va a disminuir la T3 y va a aumentar la RT3. En ayunas, la T3 en plasma se va a reducir en un 10 a 20% en 24 horas aproximadamente, y esto un 50% de 3 a 7 días, mientras que la RT3 va a aumentar. Pero, según la bibliografía, cuando se presentan periodos de inanición más prolongados, la RT3 se va a regular, mientras que la T3 va a seguir disminuida. Esto va a producir que, entre otras cosas, el metabolismo basal o la regulación del metabolismo basal disminuya, razón por la cual se asocian niveles disminuidos de T3 con la conservación de proteínas y calorías.
También se presentan fluctuaciones en el transporte cuando los niveles de la TBG se ven aumentados o disminuidos. Se pueden elevar durante el embarazo, el tratamiento con estrógenos o con ciertos fármacos y pueden disminuir con el uso de glucocorticoides, andrógenos, danazol o quimioterapéuticos. También los silicatos, la fenitoína y algunos quimioterapéuticos pueden reducir la unión de T4 y T3 a la TBG. Cuando hablamos del metabolismo de las hormonas tiroideas, las desyodasas tienen un papel importante, ya que la T4 y la T3 son desyodadas en el hígado, riñones y otros tejidos. Esto permite su catabolismo y la producción de T3 activa de manera local. Solo el 13% de la T3 circulante va a provenir directamente de la tiroides, mientras que el 87% se forma por la desyodación de T4, en donde las desyodasas tienen un papel importante como ya lo mencionaba. Así que, hablando de desyodasas, tenemos diferentes tipos. La D1 predomina en hígado, riñones, tiroides y es responsable de la mayor parte de la conversión de T4 a T3 en la periferia. La D2 se encuentra en el cerebro, hipófisis y grasa marrón, proporcionando T3 a las neuronas. La D3 está en el cerebro y tejidos reproductivos y es la principal fuente de RT3. La regulación de la secreción tiroidea, en esta la TSH va a ser producida en la hipófisis y va a controlar la actividad de la tiroides. Su secreción va a aumentar con la TRH, que va a ser producida en el hipotálamo. Cuando los niveles de T4 y T3 son altos, se va a producir una retroalimentación negativa. La T3 y T4 van a terminar inhibiendo a la TRH y a la TSH para así posteriormente inhibir la secreción de la tiroides. La hormona folicoestimulante de la tiroides es una glucoproteína compuesta por subunidades alfa y beta. En esta la subunidad beta es la que le va a aportar su especificidad funcional. Sin embargo, la subunidad alfa es necesaria para su correcta funcionalidad. La vida media de la TSH es de alrededor de 60 minutos circulando por el cuerpo. Esta se va a degradar principalmente en los riñones, sin embargo también se degrada en menor cantidad en el hígado. Su secreción va a ser pulsátil, se va a secretar alrededor de 110 microgramos por día. Los efectos de la TSH en la tiroides, en esta cuando la hipófisis se extrae, la producción de la TSH disminuye y va a generar una atrofia en la glándula tiroidea. La estimulación continua de la TSH puede provocar un crecimiento de la glándula tiroidea. Otros factores que modifican el crecimiento de la tiroides son el factor de crecimiento de insulina tipo 1 y el factor de crecimiento epidérmico. Estos van a promover el crecimiento de los tirocitos que van a ser más grandes de la tiroides. Por otro lado, el interferón gamma y el factor alfa de necrosis tumoral van a inhibir el crecimiento de la tiroides. Como parte de los mecanismos de control, la función tiroidea está regulada por un sistema de retroalimentación negativa, donde las hormonas T3 y T4 van a reducir la producción de TRH, bloqueando la acción de la secreción de la TSH, como se mencionó anteriormente. Los factores como el estrés también van a inhibir la producción de la TRH y la TSH, y los glucocorticoides también van a tener un efecto inhibidor sobre la TSH. Como mecanismos de acción de las hormonas tiroideas, el AT3 va a ingresar a las células y se va a terminar uniendo a los receptores específicos llamados receptores de hormonas tiroideas. En estos van a formar el complejo hormona-receptor que se va a terminar uniendo en el ADN en el núcleo de la célula, lo que va a provocar cambios en la expresión de diversos genes. Esto mismo va a generar que las hormonas tiroideas puedan aumentar o disminuir la producción de las proteínas específicas. Los receptores de las hormonas tiroideas se van a terminar uniendo a otros receptores, como lo es el factor retinoide X, que va a terminar formando heterodímeros mismos que van a aumentar la afinidad de los receptores por el ADN. Como efectos de las hormonas tiroideas en la acción calorigénica, la T3 y T4 van a aumentar el consumo de oxígeno en casi todos los tejidos, a excepción de los testículos, el útero, los ganglios linfáticos, el vaso y la hipófisis anterior. Los efectos calorigénicos de las hormonas tiroideas se van a dar debido al metabolismo de los ácidos grasos. La calorigénesis va a generar efectos secundarios. En un exceso va a acelerar el metabolismo, incrementar el nitrógeno, el potasio y el ácido úrico y va a generar una deficiencia vitamínica. En una deficiencia va a generar el retraso de crecimiento en los niños, la acumulación de sustancias en proteínas como el caroteno y los mucopolisacáridos en la piel. En el sistema cardiovascular se va a generar un aumento en el gasto cardíaco, esto gracias a las hormonas tiroideas que van a incrementar la fuerza y la frecuencia de las contracciones del miocardio. Va a provocar una vasodilatación cutánea y va a generar cambios en las proteínas contráctiles y la actividad de las enzimas y los canales iónicos. Va a aumentar el consumo de oxígeno, lo que genera un aumento en el gasto cardíaco. En el sistema nervioso, la deficiencia de las hormonas podría causar retraso mental y un exceso podría provocar irritabilidad e inquietud. Van a terminar aumentando las catecolaminas, lo que va a potenciar los efectos del sistema nervioso simpático y va a afectar la velocidad de los reflejos, disminuyendo en cantidades altas y aumentando en cantidades bajas de las hormonas tiroideas.
En el músculo estriado, un exceso va a generar debilidad muscular debido a la degradación de proteínas que va a influir en las proteínas contráctiles del músculo. El hipotiroidismo va a causar debilidad muscular, calambres y rigidez de los músculos. Como parte del metabolismo de los carbohidratos, las hormonas aceleran la absorción de los mismos, lo que va a originar un aumento temporal de la glucosa sanguínea. El colesterol va a disminuir en la sangre al aumentar la producción de los receptores de LDL, lo que va a facilitar la eliminación del colesterol en la circulación. En la hipofusión tiroidea, el síndrome del hipotiroidismo en adultos se va a denominar mixedema. El hipotiroidismo puede ser resultado final de una serie de enfermedades de la glándula tiroides o un fallo hipofisiario o hipotalámico. Cuando la ingesta de yodo en la dieta cae por debajo de los 60 microgramos por día, la síntesis de la hormona tiroidea es inadecuada y la secreción disminuye, va a producir un bocio por deficiencia de yodo. Otra sustancia que inhibe la función tiroidea en ciertas condiciones es el iorudo. En grandes dosis de yoduro aumentan directamente sobre la tiroides para producir una inhibición leve y transitoria de la unión orgánica de yoduro y la síntesis de hormona. Esto también se le conoce como el efecto de Wolff-Charcot. En el hipotiroidismo, la BMR cae aproximadamente 40%. El pelo es áspero y escaso, la piel se va a tornar cerca y amarillenta y el frío es mal tolerado. La función mental es lenta, la memoria es pobre y en algunos pacientes se pueden presentar síntomas psiquiátricos graves. Los niños que nacen con hipotiroidismo desde el nacimiento pueden presentar enanismo y retraso mental, pero en este, si el tratamiento inicial al nacer es bueno, el pronóstico de crecimiento y desarrollo normal de igual manera lo va a ser. El tratamiento del hipotiroidismo depende de los mecanismos subyacentes. La deficiencia de iorudo se puede abordar agregándole en la dieta, como lo puede ser en la sal. El hipotiroidismo congénito se puede administrar levotiroxina, que es la forma sintética de la hormona T4, para imitar los efectos a largo plazo. Es importante que esto ocurra después del nacimiento para monitorear regularmente al bebé. El hipotiroidismo se caracteriza por el nerviosismo, la pérdida de peso, la hiperplasia, la intolerancia al calor, el aumento de la tensión arterial y los temblores de los dedos extendidos. La piel cálida, suave, la transpiración de la misma, y en esta se va a encontrar una BMR de más de 10, llegando a ser superior también de 100. Como hipertiroidismo más común está la enfermedad de Graves, que va a presentar del 60 al 80% de los casos. Esta es una enfermedad autoinmune más común en mujeres. Va a producir una marcada secreción de la T3 y la T4, aumentando la glándula tiroides. Además, la TSH plasmática se va a encontrar baja. En la tiroiditis de Hashimoto, los anticuerpos autoinmunes y las células T citotóxicas van a destruir los tirocitos. Como parte del tratamiento del hipertiroidismo, los síntomas pueden ser controlados por tiroireilenos. Estos inhiben la iodación de monoyodotirosina y van a bloquear la reacción de acoplamiento. En algunos casos severos, el hipotiroidismo también puede tratarse mediante la infusión de yodo radioactivo que se va a acumular en la glándula tiroides y se va a ir destruyendo parcialmente. La cirugía se puede considerar si la tiroides se vuelve demasiado grande que afecte la deglución y la respiración.